ayer de los neutrófilos y les platicaba que otra forma de referirse a este tipo de células es leucocitos polimorfonucleares, ¿sí? Entonces, pues habíamos dicho que esa denominación se debía a las diferentes morfologías nucleares que pueden tener en sus diferentes estadios de maduración, porque platicábamos ayer, ¿no? Que los neutrófilos pueden tener un núcleo en banda o un núcleo segmentado, siendo los primeros los menos maduros y los segundos, pues los más maduros y los que están listos para llevar a cabo su mecanismo de... Bueno, entonces, son células bien características del tejido hematopoyético y lo que las caracteriza es, pues sí, su núcleo, como lo veíamos ayer, su núcleo, pero también quiero que noten cómo son bien evidentes sus gránulos citoplasmáticos, ¿sí? A pesar de que no se tiñen con un colorante específico como lo hacen otras células, pues sus gránulos son bastante evidentes en la microscopía óptica, ¿sí? Entonces, estos gránulos van a tener diferentes funciones dependiendo de su contenido, ¿sí? Podemos ver en el citoplasma, ¿verdad? Que sí se aprecian, ¿no? Se aprecian por ahí unas pequeñas granulosidades que corresponden pues precisamente a los gránulos. Entonces, se caracterizan sí por su núcleo, ¿sí? Sus dos morfologías nucleares, pero también por sus gránulos citoplasmáticos. Y repito, el contenido de esos gránulos pues va a definir cuál es la función de estos. Bueno, entonces, los gránulos pueden ser de dos tipos, gránulos primarios o gránulos secundarios. A los primeros gránulos primarios se les llama también gránulos específicos, ¿sí? Y estos gránulos específicos, vamos a anotarlo por aquí, permiten la locomoción del neutrófilo, permiten la locomoción. Recuerden que con locomoción quiere decir que se mueven, ¿sí? La forma de moverse. Permiten la locomoción en el tejido conjuntivo, ¿sí? Ahí lo estoy abreviando para no tardar tanto, pero bueno, se refiere a eso, ¿no? Los gránulos específicos permiten la locomoción del neutrófilo en el tejido conjuntivo, porque ustedes recordarán de nuestras clases de histología que estos neutrófilos se encuentran circulando en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y es hasta que reciben un estímulo que salen de ese vaso sanguíneo. Recuerden que esos estímulos son las opsoninas, como los factores, perdón, como las fracciones del complemento como C3b, son los anticuerpos IgG, ¿sí? Pueden ser también algunas citocinas, pueden ser los patrones moleculares, perdón, asociados a patógenos o los patrones moleculares asociados a daños, ¿sí? Puede ser el calcio extracelular y algunos otros factores, ¿no? Entonces, pues, cuando nuestro neutrófilo detecta estos factores en el tejido conjuntivo, bueno, pues va a salir del tejido conjuntivo para resolver cualquiera de los agentes que estén causando estos daños, ¿sí? Entonces, pues, para salir y movilizarse en el tejido conjuntivo tienen dos tipos de enzimas, ¿sí? Los gránulos primarios cuentan con la enzima colagenasa y elastasa. ¿Para qué serán estas dos enzimas? Pues precisamente para degradar a las fibras del tejido conjuntivo, porque ustedes recordarán que el tejido conjuntivo consiste en una matriz extracelular, ¿sí? Formada por fibras de colágeno y elásticas. Fibras de colágeno y fibras elásticas. Entonces, para facilitar la movilización del neutrófilo al tejido conjuntivo y que puedan llegar fácilmente al foco de la infección, pues bueno, tenemos estas dos enzimas primarias, ¿no? La colágenasa y la elastasa. Bueno, recuerden que este neutrófilo en la sangre, en el vaso sanguíneo, tiene una forma esférica, pero ya saliendo al tejido conjuntivo, pues adopta una forma amiboide, ¿verdad? Va a cambiar su forma al de una amiba porque está emitiendo pseudópodos gracias a al cambio morfológico del citosqueleto.
¿sí? Entonces ya en esta forma es capaz de fagocitar a los cuerpos extraños que están causando pues todos estos daños, ¿no? Bueno, ya platicamos que la fagocitosis es una endocitosis específica de patógenos en la que, desde el punto de vista inmunológico, pues, ¿sí? Desde el punto de vista inmunológico, la fagocitosis es una endocitosis específica de patógenos que consiste en endocitarlos precisamente y destruirlos en el citoplasma. Entonces, para destruir a esos patógenos endocitados, el neutrófilo cuenta con los gránulos secundarios, ¿sí? Con los gránulos azurófilos. Entonces, estos gránulos azurófilos van a consistir en lisosomas, ¿sí? Y ustedes recordarán que los lisosomas contienen enzimas hidrolíticas que degradan biomoléculas, ¿sí? Entonces, estos gránulos específicos permiten la destrucción de patógenos. Sí, con estos mecanismos podemos destruir a los patógenos. Yo creo que ustedes recuerdan que las enzimas hidrolíticas son un conjunto de enzimas como peptidasas, lipasas, amilasas y ribonucleasas, cada una con la capacidad de romper enlaces específicos que unen a las biomoléculas, pues precisamente para degradar a esas biomoléculas, ¿sí? Para degradar a las proteínas rompiendo los enlaces peptídicos, para romper a las lipasas por medio de los enlaces fosfodiéster, perdón, por los enlaces éster, ¿sí? A las amilasas degradando los enlaces glucosídicos y bueno, ya saben, ¿no? Entonces, pues una bacteria, muchachos, vamos a pensar en un patógeno como una bacteria, está formado, ya saben, por la membrana plasmática, ¿sí? ¿De qué? De fosfolípidos. En el exterior de la membrana plasmática nosotros vamos a encontrar una pared celular, ¿sí? Y esa pared celular pues está formada de polisacáridos, ¿sí? En el interior de la bacteria nosotros vamos a encontrar a los ribosomas, formados por proteínas estructurales y ARN ribosomal, y pues desde luego el material genético de esta bacteria, ¿sí? Entonces, chicos, pues fíjense que tenemos proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, todos los tipos de biomoléculas que forman a una célula, ¿no? Entonces, para destruir a esta célula, el neutrófilo cuenta con enzimas hidrolíticas que rompen a a estas biomoléculas de esta bacteria para finalmente destruir, ¿no? Entonces, pues, tienen todas las enzimas necesarias para degradar a las biomoléculas que forman a una bacteria por mecanismos metabólicos, ¿sí? O por mecanismos oxidativos. ¿Quiénes llevan a cabo los mecanismos oxidativos en un neutrófilo? Los peroxisomas. ¿Sí? Y recuerden que estos peroxisomas pues contienen dos sustancias principalmente, ¿no? Contienen peróxido de hidrógeno y a la enzima catalasa que degrada el peróxido de hidrógeno. Entonces, siendo el peróxido de hidrógeno un agente oxidante, puede oxidar a estos componentes moleculares y degradarlos. Y al unirse a la enzima catalasa, pues ya saben, ocurre una reacción altamente exotérmica que además de liberar oxígeno como un agente oxidante, es una reacción, como dijimos, muy exotérmica, ¿sí? Que libera energía en forma de calor, que también se puede aprovechar para degradar este patógeno. Entonces, pues los gránulos secundarios del neutrófilo son los encargados de la degradación, ¿sí? Los que permiten la destrucción de los patógenos. ¿Cómo? Con mecanismos no oxidativos por medio de enzimas hidrolíticas o por mecanismos oxidativos gracias a los peroxisomas. Todos estos mecanismos ya los hemos estudiado, chicos, ya saben de qué se trata todo esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por ahí había unos péptidos microbicidas naturales, ¿no? Los que llamamos antibióticos naturales.
Bueno, estos gránulos azurófilos también son capaces de contener a esas delfincinas y esas catecolicidinas que hacen permeable la pared celular de la bacteria como patógeno, ¿sí? Entonces, pues fíjense que el neutrófilo tiene en su citoplasma todo lo necesario para destruir al patógeno que infecta el tejido vivo, ¿sí? A ver, ¿por qué se llaman azurófilos? Bueno, a ver, escuchen el nombre de la célula, neutrófilo, ¿sí? Esto hace referencia a la afinidad que tiene a los colorantes que utilizamos aquí. Utilizamos dos colorantes, ¿sí? Vamos a ponerlos por aquí. El azul, el metileno y la eosina, ¿sí? Este es el colorante básico y este es el colorante ácido, ¿sí? Entonces, este colorante tiene afinidad por los componentes básicos precisamente de la célula y esta tiene afinidad por los componentes ácidos. Entonces, los componentes que tengan un pH menor, perdón, mayor 7 se van a unir al azul de metileno. Los que tengan un pH menor 7 se van a unir a la eosina. Entonces, como el contenido de estos gránulos es básicamente neutro, o sea, es más o menos igual a 7, por eso se llaman neutrófilos. Y eso significa que pues no se van a pintar de ningún color, ¿sí? Los vemos aquí, no se pintan en realidad de ningún color, como estos, miren, si vemos a este de acá, que es un eosinófilo, ¿sí? Aquí sí hay una coloración bien intensa, y acá en este que es un basófilo también. Entonces, fíjense que los gránulos de los neutrófilos son evidentes, sí se notan, pero pues no se tiñen de ningún color. Ahora, fíjate que hay algunos gránulos, ¿sí? Hay algunos pequeños granulitos que sí se ven un poquito más como azules o morados, ¿sí? Precisamente por el contenido, ¿sí? Por lo que tienen dentro. Entonces, por eso se llaman azurófilos, ¿sí? Porque tienen una pequeña coloración, porque van a tener afinidad por el colorante que es el azul de metil. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman azurófilos. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces, ahí está esta primera parte. Ahora, ya vimos cuáles son los mecanismos, o bueno, uno de los mecanismos que van a llevar a cabo los neutrófilos. Ahora quiero hablar de su fisiología ya actuando como un fagocito. Bueno, la cuestión de los neutrófilos que son muy, muy abundantes, ¿sí? Son, de hecho, los leucocitos más abundantes de todo el torrente sanguíneo, ¿sí? Son los que vamos a encontrar en mayor proporción en la sangre, ¿sí? Entonces, son los más abundantes y por esa razón son los primeros en llegar al foco de infección, ¿sí? Estos neutrófilos son los primeros que llegan a donde están los patógenos, a donde se encuentran las opsoninas del complemento, las citocinas quimiotácticas, los anticuerpos marcadores, los patrones moleculares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son los primeros en llegar, sí, son los primeros en llegar, pero no son los más eficientes, ¿sí? Esa es una cuestión que tomar en cuenta con estos neutrófilos. Son los más abundantes, son los primeros en llegar, ¿sí? Pero no son los más eficientes. ¿Por qué? Porque primero que nada, su tiempo de vida es pues bastante limitado en realidad, ¿sí? O sea, su tiempo de vida es de unas cuantas horas, ¿no? Entonces duran unas 6, 8 horas en el torrente sanguíneo y si no salen del torrente sanguíneo van a entrar en un proceso de apoptosis, ¿sí? Y van a morir, ¿de acuerdo? Luego, ya que llegan al sitio de la infección, ya que llegan al foco de infección, pues van a estar fagocitando, ¿sí? Pero tienen una muy baja capacidad fagocita. O sea, hacen fagocitosis unas 2 o 3 veces y ya con eso tuvieron y otra vez hacen apoptosis. Ya hablamos largo y tendido de apoptosis, ya saben qué es eso de apoptosis, ¿no? Entonces, son muchos y son muy rápidos, ¿sí? De acción inmediata.
pero no son las células más eficientes del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, pues al no ser tan eficientes van a compensar esa, bueno, iba a decir ineficiencia, pero no ineficiencia, esa falta, ¿no? Esa falta de eficiencia que tienen, no que sean ineficientes, esa falta de eficiencia, ¿no? Van a compensarla actuando por medio de otros mecanismos, ¿sí? Actúan por otros mecanismos. A ver, vámonos por acá donde tenemos un poco más espacio, aquí. Y vamos a ver cuáles son los mecanismos de acción de los neutrófilos. Entonces, el primer mecanismo por el que van a actuar los neutrófilos es, pues, precisamente la fagocitosis. ¿Sí? La fagocitosis es el primer mecanismo y este mecanismo, pues, lo van a utilizar cuando la infección no es muy intensa. ¿Sí? ¿Cómo sabe el neutrófilo cuando la infección es o no intensa? Bueno, recuerden que todas estas células inmunológicas tienen receptores de membrana que detectan concretamente a muchas sustancias. Recuerdan, ¿verdad? Los complejos de diferenciación, el complejo mayor de histocompatibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace intensa? ¿Qué hace intensa a una infección? Un neutrófilo sabrá que esa infección es grave o que es una infección pues importante de acuerdo a varios factores. Principalmente, se acuerdan, ¿no? Los patrones moleculares asociados a patógenos, los patrones moleculares asociados a daño. Si estos se encuentran en gran cantidad, pues podemos decir que la infección pues es intensa, ¿no? Es una infección importante. Entonces, estos no son los principales marcadores de la intensidad de la infección. Si hay muchos patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daño, sabemos que hay una infección fuerte, ¿no? Además, una importante o un importante marcador de esta intensidad infecciosa es el calcio extracelular, ¿sí? El calcio extracelular es marcador del daño, porque, como les decía, cuando hay una infección, pues muchas células hacen apoptosis y liberan sus iones que están desequilibrados, sobre todo el calcio. Entonces, este es otro marcador de la intensidad de la infección. Mm, Otro marcador muy importante, de hecho muy importante para los neutrófilos y muy específico para los neutrófilos, es la interleucina 8, ¿sí? Que se lo van a encontrar así en los libros. La interleucina 8, esta es súper específica para los neutrófilos y va a determinar su mecanismo de acción. Entonces, si la infección es controlable, si no es muy intensa, si no es una infección muy importante, bueno, pues los leucocitos polimonofonucleares o los neutrófilos pueden ser suficientes simplemente haciendo fagocitosis. Pero si se ven superados por los agentes infecciosos, si se ven superados por las bacterias o por el agente físico que está causando el daño, pueden recurrir a un segundo mecanismo de acción que es la degranulación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que ya ni siquiera van a estar tomándose el tiempo de endocitar al patógeno, de formar un fagolisosoma y de degradar al patógeno. Ya ni siquiera van a hacer eso. Van a hacer su mecanismo de apoptosis y sus gránulos los van a liberar directamente al tejido conjuntivo, ¿sí? O al tejido infectado, pues, no necesariamente al tejido conjuntivo. Entonces, ni siquiera van a endocitar al patógeno. Hacen apoptosis, ¿sí? Y liberan el contenido de sus gránulos al tejido infectado, ¿sí? Entonces, pues, pues, se sacrifican, ¿sí? Si no pues, puede controlar la infección, también pueden sacrificarse, pueden terminar con su vida para liberar el contenido de sus gránulos y controlar, pues, de esa manera la infección. Recuerden que en sus gránulos hay enzimas que van a degradar a los patógenos. Y si ya de plano la infección es incontrolable, van a ser un mecanismo
bien específico, ¿sí? Van a ser un mecanismo bien específico que es la netosis. La netosis, ¿sí? Fíjense que le estoy poniendo en mayúsculas las primeras tres letras, ¿sí? Porque estas tres letras hacen referencia a lo que es este mecanismo, ¿sí? La netosis es una apoptosis, igual que acá, en la granulación, ¿verdad? Es una apoptosis, pero muy dramática, ¿sí? Bien dramática de los neutrófilos. Lo que van a hacer es literalmente explotar, ¿sí? Sea, explotan y al explotar, al lisarse, van a liberar a la cromatina de su núcleo y esa cromatina de su núcleo va a formar una especie de red que atrapa a los patógenos, ¿sí? Facilitando de esa manera la acción de los otros componentes de la inmunidad, ¿sí? O sea, tal vez ya el neutrófilo no está combatiendo a los patógenos, pero sí le está haciendo más fácil a otros componentes de la inmunidad su acción sobre esos patógenos. ¿Por qué? Porque al explotar el neutrófilo formó como una especie de red, ¿sí? Formó una especie de red que va a atrapar a los patógenos y los va a mantener ahí, atrapados precisamente, pues. Y de ahí el término de netosis, porque en inglés este término net hace referencia a red, ¿sí? Es una red que atrapa a los patógenos, ¿sí? Para que sea más fácil neutralizarlos. Entonces, pues, los neutrófilos, les decía, son muchos, son muy rápidos, ¿sí? Pero tienen las desventajas de que duran muy poco en la circulación o duran muy poco en el tejido conjuntivo. Además, tienen una baja capacidad fagocítica, pero compensan todo eso con otros mecanismos de inmunidad, que son la de granulación y la mitosis, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues les digo, compensan esa poca eficiencia, ¿de acuerdo? Ahora, pues, ¿cuándo es que van a hacer esto? Decíamos, pues depende de la intensidad de una infección, ¿sí? Depende de qué tan intensa sea la infección. A ver, vamos a leer por aquí algunas preguntillas que hay en el chat. Dice, yo vi que llegaba primero el neutrófilo y después el macrófago a recoger los restos. Algo así, ¿sí? Algo así. Algo así, ahorita les explico qué anda con los neutrófilos. No es como que el macrófago solo llega a recoger los restos, ¿sí? Es como un trabajo en conjunto, no solo a recoger los restos. Ahorita vamos a platicar de los macrófagos. Lo que tienen letras azules acerca de los gránulos específicos. Sobre los gránulos específicos les decía que contienen enzimas que degradan a las fibras del tejido conjuntivo para permitir que el neutrófilo se mueva en el tejido conjuntivo, porque recuerda que tiene que salir de la circulación. Entonces, para poder moverse en el tejido conjuntivo, que está hecho de fibras de colágeno, fibras elásticas, en esos gránulos específicos tienen colágeno y elastasa que degradan a esas fibras para poder moverse con facilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que teníamos por allá. No sé si quedó clara esa duda. También hay segmentados, sí es lo que estábamos platicando ayer, sí, que tienen diferentes estadios de maduración. Entonces, el azul de metileno es para células epiteliales, pues no específico, se puede utilizar, pero para epiteliales se utilizan otros colorantes. Si no son los más eficientes, ¿para qué queremos tantos? Pues para hacer montón, sí, exactamente, para hacer montoneros, sí, y reaccionar rápido. Son de los primeros en llegar, sí. Pero bueno, a ver, o sea, que dan la vida por nosotros. Sí, exactamente. Son células que se andan sacrificando todo el tiempo por nosotros. A ver, es como si fuera una granada explosiva. La mitosis, ajá, explota, como les digo, explota y atrapa a los patógenos. A ver, dijo que los neutrófilos duran muy poco y esa es una desventaja. Sí, a ver, vamos a anotar aquí. O sea, tienen todos estos mecanismos para compensar las desventajas que tienen. ¿Qué desventajas? Bueno, pues, desventajas de los neutrófilos. Uno es precisamente su corto tiempo de vida. Salen de la médula ósea a la circulación sanguínea y si después de unas 6, 8 horas
no encuentran un foco de infección y no han salido del torrente sanguíneo, hacen apoptosis, ¿sí? Entonces estos duran entre unas 6 y unas 8 horas, ¿sí? Muy poquito tiempo. Y bueno, si salen al tejido conjuntivo y empiezan a fagocitar, pues también van a durar muy poco tiempo. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque tienen una baja capacidad fagocítica, una baja capacidad fagocítica, ¿sí? O sea que fagocitan un par de veces, degradan un par de patógenos y hasta ahí llegan, ¿sí? Pero esto pues hablando simplemente de su primer mecanismo de inmunidad, que es la fagocitosis, ¿sí? Les decía que compensan estas desventajas con sus otros dos mecanismos. Ahora, hay que repetir, ¿cuándo se activan los otros mecanismos? ¿Cuándo se activa el mecanismo de degranulación y el mecanismo de necrosis? Bueno, hay que recordar, chicos, que todas las células inmunológicas tienen en su membrana receptores específicos, ¿sí? Tenemos receptores específicos. Entonces, eh, no es así, ¿eh? No es así como se los voy a poner, pero vamos a poner que el neutrófilo tiene una cantidad arbitraria de receptores, ¿sí? Esto es una cantidad arbitraria nada más para este ejemplo, ¿no? Vamos a decir que este neutrófilo tiene 10 receptores, ¿no? A ver, ahí están 8, 9, 10. Vamos a decir que el neutrófilo tiene 10 receptores. 10 receptores para estos marcadores de la inflamación, de la infección, ¿sí? Los patrones moleculares, el calcio extracelular y la interleucina 8, sobre todo la interleucina 8. Entonces, pues digamos que a estos receptores se pegan nada más dos, ¿no? Dos interleucinas, no, bueno, no, dos patrones moleculares, nada más, dos unidades de esto. Bueno, si solamente se pegan dos, es porque la infección no es muy intensa. ¿Qué va a hacer entonces el patógeno? Únicamente fagocitar, ¿sí? Como primer mecanismo. Acuérdense que estos van activándose a medida que aumenta la intensidad de infección. Bueno, digamos que en vez de dos, se activan 6 receptores para estos patrones moleculares o para el calcio extracelular, perdón. ¿Sí? Bueno, pues entonces la infección es un poco más intensa. Entonces, la fagocitosis no será efectiva. ¿Qué va a hacer el neutrófilo entonces? Bueno, fagocitar no sirve de nada. Mejor me suicido, ¿sí? Y libero todos mis gránulos de una vez, ¿sí? Para que los patógenos puedan ser degradados. Y si a estos receptores se unen ahora ya los 10, ¿no? Vamos a decir que los 10 receptores ya están pegados, ya están pegados a las interleucinas sobre todo, ¿sí? Me parece que esta es muy, muy específica para los neutrófilos. Digamos que se pegan a la interleucina, que es muy específica y están todos, ¿sí? Todos los receptores ocupados. Ah, bueno, pues eso va a significar que la infección es muy, muy intensa y que ni la fagocitosis ni la degranulación van a servir. Entonces, pues ya de una vez exploto de forma bien dramática y formo una red con mi cromatina. Acuérdense que esto es formar una red, red de cromatina, ¿sí? Que atrapa a los patógenos. Entonces, si la infección es muy activa, si los receptores están llenos, ¿sí? De patrones moleculares y sobre todo de interleucinas, bueno, pues, entonces el neutrófilo podrá desencadenar luego el mecanismo de netosis. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, decíamos hace un momento que duran muy poco tiempo, que tienen una baja capacidad fagocítica y esas son desventajas. Pero repito, compensan esas desventajas con estos otros dos mecanismos. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro qué onda con los neutrófilos, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, voy a tomar ese silencio como un sí. A ver, antes de seguirle, quiero ponerles un pequeño video, ¿sí? En el que se ejemplifica precisamente esto de la mitosis. En un minuto y se los
A ver, bueno, en esta animación que les voy a poner aquí, estamos viendo pues un epitelio, ¿no? Que se está viendo permeado por patógenos, estos pequeños que tenemos aquí, digamos que estas son bacterias. Entonces recuerden que estas bacterias van a tener moléculas que son reconocidas como cuerpos extraños, ¿se acuerdan, no? Que cada patógeno tiene sus determinantes antigénicos. Entonces, digamos que estas son bacterias, ¿no? Y que son bacterias gram negativas. Entonces, estas gram negativas tienen como determinante antigénico lipopolisacáridos, ¿no? Entonces, este lipopolisacárido es al que llamábamos hace un momento patrón molecular asociado a patógeno, ¿sí? Porque está precisamente en la pared, en la superficie de la bacteria, ¿sí? Además, pues como les digo, se está permeando el epitelio, ¿sí? Entonces, este daño al epitelio va a producir patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? Así como citocinas, citocinas que causan la inflamación, las famosas anafilotoxinas, anafilotoxinas, ¿sí? Entre ellas la principal, de la que les hablaba hace un momento, la interleucina 8, ¿sí? Además, recuerden, fíjense, este es un líquido, ¿sí? Aquí en la submucosa hay un líquido corporal y en ese líquido corporal se encuentran los factores del complemento que van a empezar a destruir a este patógeno. Entonces, entre esos factores quedará la fracción C3b, ¿sí? Que servirá como como una opsonina. También vamos a ver, todavía no vemos esto, ¿eh? Pero van a estar actuando las inmunoglobulinas G, que también sirven como opsonizantes. Entonces, fíjense que tenemos pues todo lo que va a llamar a las células inmunológicas para resolver la infección, entre ellas, pues a los neutrófilos, ¿sí? Entre ellas los neutrófilos. Vamos a ver a este como un neutrófilo. Vamos a poner la animación para que... Y bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no? Como el neutrófilo está fagocitado. Pero vean que si se ve muy superado, ¿sí? Por estos marcadores de la inflamación, marcadores de la infección, ¿qué va a pasar? Pues ni siquiera va a continuar con la fagocitosis y lo que va a hacer es una apoptosis bien dramática, ¿sí? Y vean cómo llenó todo ese tejido, todo ese tejido infectado de su citoplasma y principalmente de su proteína para atrapar los patógenos, ¿sí? Entonces, pues con esto, como les digo, va a facilitar la acción de otros componentes de la inmunidad, ¿sí? Entonces, así pueden llegar finalmente macrófagos, linfocitos T, linfocitos B secretores de cuerpos y, bueno, facilitamos, pues, la acción de otros mecanismos, ¿de acuerdo? Entonces, pues espero que de esta manera haya quedado un poquito más claro qué onda con los neutrófilos. Sí, a ver, déjenme ver qué preguntas hay por aquí. En la netosis hacen lo que hizo, lo que hizo Vegeta con Majin Buu. Ándale, algo así. Exactamente. ¿Recuerden esa icónica escena de Dragon Ball? Sí, podríamos decir que qué buena analogía, ¿eh? La voy a poner en mis clases. Gracias. A ver, y en contraste con los macrófagos, ¿qué diferencia hay? Vamos a eso entonces ahora. Sí, ahorita vamos a ver qué onda con los macrófagos y ustedes mismos, ¿sí? Tú solito te vas a contestar esa pregunta. A ver, estaba viendo un video sobre mitosis y sí está bien dramática, sí, sí, es un mecanismo muy dramático. Este, porque, como te digo, si se ven muy superados, pues no les va a quedar de otra. Van a tener que llegar a medidas extremas. Y una de esas medidas extremas es precisamente la mitosis. Bueno, queda claro qué onda con los neutrófilos, ¿verdad? Son muchísimos, son bien rápidos los primeros en llegar, son poco eficientes, pero compensan esa ineficiencia, bueno, no ineficiencia, esa falta de eficiencia con otros mecanismos, ¿sale? Bueno, entonces, ahora vamos con los macrófagos. Estos macrófagos son llamados fagocitos mononucleares. ¿Por qué? Bueno, a ver, vamos a recordar algo aquí bien importante que vamos a estar aplicando más adelante, ¿sí?
Entonces, pues recuerden que todas las células sanguíneas vienen de una célula pluripotencial de la médula ósea, ¿sí? Entonces van a ir madurando hasta que finalmente salgan al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo salen en forma de monocitos, ¿sí? Entonces ustedes recordarán que los monocitos tienen una morfología bien característica. De hecho, miren, tenemos un monocito, ¿sí? Este de aquí es el monocito. ¿Qué lo caracteriza? Pues que es más grandote, ¿no? Fíjense que es más grande que todas las demás células. Además, su súper característico núcleo en forma de riñón, ¿sí? Fíjense cómo no se parece al de ninguno de los otros, ¿sí? Su núcleo característico en forma de riñón, ¿sí? Entonces, por eso se llama fagocito mononuclear. Entonces, igual que el neutrófilo, en la sangre tiene una forma como esférica, ¿no? Pero ya saliendo al tejido conjuntivo, se convierte en un macrófago. Sí, este macrófago, pues ahora sí va a tener esa capacidad de fagocito. Ahora, quiero que recuerden, chicos, que los macrófagos tienen una función fagocítica con dos finalidades, ¿sí? ¿Se acuerdan? Otra vez, vuelvo a lo que platicamos en histología. Cuando estudiamos a los macrófagos en histología, dijimos que estos estaban relacionados con defensa y limpieza. ¿Se acuerdan, verdad? Los macrófagos estaban relacionados con defensa y limpieza. En este momento estamos viendo mecanismos de inmunidad y recuerden que inmunidad no es otra cosa más que protección, ¿sí? Protección ante agentes. Entonces, les hablo rapidito sobre esa función de limpieza y pasamos a la función inmunológica, ¿no? Entonces, con defensa, perdón, con limpieza, nos referíamos a que los macrófagos están presentes en todos los tejidos para fagocitar, sí, no necesariamente patógenos. También pueden fagocitar, por ejemplo, fibras envejecidas del tejido conjuntivo, ¿sí? O también células envejecidas del propio tejido, de nuestros propios órganos, ¿sí? Por ejemplo, el sistema fagocítico mononuclear del vaso, que fagocita a los eritrocitos envejecidos o dañados, ¿sí? O al sistema fagocítico mononuclear del hígado, o de la piel, o de todos los demás tejidos, ¿no? De hecho, recuerden, estos macrófagos toman nombres diferentes de acuerdo al tejido en el que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, aquí los osteoclastos del hueso. ¿Qué hacían? Fagocitaban patógenos, ¿no? ¿Verdad? Fagocitan a las fibras de colágeno dañados, ¿sí? A las, perdón, fibras de colágeno dañadas para que los osteoblastos puedan producir nuevas fibras que se van a osificar de los osteocitos, ¿sí? Entonces, pues, no necesariamente nos van a estar fagocitando cuerpos extraños. Desde el punto de vista fisiológico, tienen esa función de fagocitosis con la finalidad de limpieza. Y repito, con limpieza me refiero a que van a fagocitar fibras del tejido conjuntivo. Entonces, la fagocitosis no es un proceso que ocurre únicamente en situaciones patológicas, ¿sí? La fagocitosis ocurre también en situaciones fisiológicas. ¿De acuerdo? Ahora, cuando sí es desde el punto de vista patológico, o sea, cuando sí hay un cuerpo extraño que invade el tejido conjuntivo, bueno, pues ahora sí van a ser el proceso de fagocitosis con finalidad de defensa, ¿sí? Bueno, ok, entonces ya saben, chicos, en el torrente sanguíneo es un monocito, ¿sí? Sale al tejido conjuntivo y se convierte en un macrófago. Estos macrófagos, pues igual que el neutrófilo, decía hace un momento, ¿no? En la sangre tiene una forma esférica, pero ya saliendo al tejido conjuntivo, adoptan una forma como amiboide, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar a dos macrófagos iguales, ¿sí? No vamos a encontrar a dos macrófagos iguales, todos tienen diferencias morfológicas por la forma que van a adoptar. Bueno, ¿qué onda entonces con los macrófagos? Los macrófagos tienen dos ventajas completamente contrastantes con los neutrófilos. Su tiempo de vida es mucho mayor, ¿sí? Los neutrófilos pueden vivir por mucho más tiempo, ¿sí? Su supervivencia en los focos inflamatorios es mucho mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan que un neutrófilo vivía un par de horas? Fagocitaba un par de patógenos y listo, hasta ahí llegó, ¿no? Se iba con San Pedro. Entonces estos duran varios días, ¿sí? Estos pueden estar muchos días fagocitando y fagocitando y fagocitando bacterias en el foco de infección.
¿sí? Entonces, y fíjense aquí algo importante, lo que les quiero hacer énfasis. Fíjense que aquí en este texto les pongo focos inflamatorios. Ahorita vamos a ver por qué la fagocitosis está relacionada con la inflamación. Entonces, la característica contrastante con un neutrófilo es que estos duran varios días fagocitando, ¿sí? Duran muchos días fagocitando. Otra ventaja fisiológica es que ya en el foco de infección pueden hacer mitosis, o sea, se pueden dividir, ¿sí? Y producir macrófagos ya activos, pueden seguir fagocitando con la misma capacidad que estos mismos macrófagos. Entonces, otra ventaja de estos macrófagos es que se pueden dividir en el foco de de la infección y seguir fagocitando con una gran capacidad. Y bueno, como tercera ventaja es precisamente eso, ¿no? Su gran capacidad fagocítica, ¿sí? Su gran capacidad fagocítica debido pues precisamente a su tamaño, ¿no? Entonces, esta no se... Pero vamos a... como tercera ventaja es que tienen una alta capacidad fagocítica. Sí. O sea, no es como los neutrófilos, que fagocitan uno, dos, tres patógenos y ya hasta ahí llegaron, les dio ansiedad y hacen apoptosis, ¿verdad? No, estos son muy resistentes y pueden fagocitar muchísimas veces durante muchísimo, bueno, no muchísimo, ¿verdad? Pero sí algunos días. Hay autores que nos dicen que unos 2 o 3 días, hay algunos autores que sostienen que viven unos 7 días. Bueno, depende muchísimo del estado inmunológico eh, el sujeto, ¿sí? Entonces, duran varios días, contrastando con los neutrófilos que duran un par de horas. Entonces, ¿qué ventajas tienen? Que tienen un tiempo de vida mucho mayor, que se pueden dividir en el sitio de infección y que tienen una alta capacidad fagocítica gracias a su tamaño, ¿sí? Por eso no necesitan otros mecanismos de acción como los neutrófilos. Entonces, los fagocitos mononucleares, los macrófagos, no tienden a degranularse, ¿sí? Ni a, ni a hacer ese proceso de mitosis, ¿sí? No es necesario. A ver, me preguntan por acá en el chat, ¿qué es eso de activación? Bueno, recuerden, ayer platicábamos, ¿no? Que los neutrófilos y bueno, en realidad cualquier célula tiene que ser activada. Entonces, ¿quién la activa? El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? O sea, si no hay complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, se activa. Saben que es algo extraño, algo ajeno y hay que destruir. ¿Qué más activa al fagocito? Las quimiosinas, ¿sí? O las opsoninas, ¿sí? Entonces, con activación nos referimos a que van a detectar, recuerden que estos tienen receptores de membrana, ¿no? Entonces, con estos receptores de membrana están sensando a nuestras células. Entonces, una célula epitelial que expresa complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, bueno, perfecto. Pero una bacteria que no tiene ese complejo, tiene más bien lipopolisacáridos, por ejemplo, van a ser detectados por este macrófago. Y al unirse al receptor, lo van a activar, ¿sí? Y vamos a saber que esto es lo que tiene. A eso se refiere con ¿sí? Porque recuerda que la sangre es un monocito y saliendo al tejido conjuntivo se convierte en un histiocito, macrófago, ¿sí? Y se tiene que activar reconociendo a algo que es ajeno desde el punto de vista inmunológico, ¿sí? Desde la función defensiva. ¿Sí queda claro? Entonces, pues ahí está, chicos. Tienen una alta capacidad fagocítica, ¿sí? Son muy eficientes, por lo que no requieren de otros mecanismos que sean auxiliares, ¿sí? No necesitan de otros mecanismos como los neutrófilos que hacen la degranulación o la mitosis para compensar esa baja eficiencia. Estos son muy, muy eficientes y no tienen nada que compensar. Y bueno, pues morfológicamente ya dijimos, no vamos a encontrar a dos macrófagos iguales, pero su citoplasma sí va a tener por ahí similitudes, ¿sí? Es un citoplasma granular, porque es precisamente granulos,
¿sí? Y estos gránulos, pues, corresponden precisamente a lisosomas, ¿sí? Lisosomas. Y bueno, también vacuolas fagocíticas, porque si recuerdan, esa era una característica definitiva del macrófago, ¿sale? Entonces, chicos, ¿queda claro qué onda con los neutrófilos y los macrófagos? ¿Sí? ¿Sí estamos bien claros con estos? Ok, perfecto. Bueno, se nos está acabando el tiempo de esta clase. Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Nos falta platicar un poquito más de los macrófagos, porque estos tienen una capacidad bien particular que los hace células vitales de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Pero ya mañana vamos a platicar de eso, ¿sale? Entonces, pues chicos, si quedó todo claro, si no